Muy buenas noches, de nuevo, somos Libertaria de Venezuela. Hoy es 13 de julio del 2020. Como siempre, vamos a tener un invitado muy especial. Antes de presentarlo, como siempre lo hago, quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal YouTube Voz Libertaria de Venezuela. Y también quiero recordarle a todos aquellos que no lo han hecho que por favor lo hagan, y les recuerdo que es totalmente gratuito y que apoyándonos están apoyando la voz de la resistencia, la voz de la libertad de Venezuela y de todos los países oprimidos por las dictaduras. Ahora bien, la presentación de mi invitado de hoy se trata del dirigente político Humberto González. Él es representante y fundador del Movimiento Repúblico, un movimiento pues que cuenta con líderes muy importantes, dentro de ellos el compañero y amigo Alberto Franceschi, y con él vamos a hablar los diferentes temas. Pero ante todo, quiero darle la bienvenida. Bienvenido a 5 minutos con la resistencia, compañero Humberto González. Muchas gracias, Luis, por permitirme conversar contigo y con tu audiencia sobre temas que son de mayor interés para los venezolanos que están en Venezuela y para la gente, millones de venezolanos que estamos orbitando por todo el mundo. Y estoy completamente a tu disposición para que podamos pasar revista de los temas del mayor interés nacional. Bueno, Humberto, tú estás en Estados Unidos y por supuesto la noticia caliente de 48 horas fue la visita del presidente Donald Trump a la Florida, donde fue a reunirse con el Comando Sur. Digo que es la noticia caliente porque ha generado muchísimas expectativas. Quiero entonces concretamente preguntarte, ¿qué recoges tú del resultado de la visita de Donald Trump a la Florida o al Comando Sur? Sí, por supuesto, la visita de Trump a la Florida y al Comando Sur está enmarcada en el contexto del tema del narcotráfico en el Caribe, y dentro de ese tema específicamente el papel que juega Venezuela. Hubo partes de esa reunión que fueron transmitidas pues, por los canales de televisión, y hubo por supuesto también algunas afirmaciones del propio Trump, quien en nuestra opinión pues es quien en realidad marca la pauta de la política exterior norteamericana. Hay que recordar que en Estados Unidos, a pesar de que la política exterior norteamericana es la expresión de una política bipartidista, demócratas y republicanos, que es coordinada por el Departamento de Estado, en realidad quien tiene la última palabra, por supuesto, es el presidente, que conjuntamente con el Congreso pues tomarán decisiones cuando realmente esto lo amerita. Me refiero cuando ya no solamente son estos intercambios o relaciones diplomáticas, sino cuando es necesario escalar. La visita de Trump, como él mismo lo señaló, era un poco también para tener de primera mano la información de todas estas operaciones que viene llevando a cabo el gobierno norteamericano en contra de las diferentes redes de narcotráfico, donde ha sido establecido que Venezuela pues, es un punto fundamental. Además, no es gratuita pues, la vinculación que el gobierno norteamericano ha hecho del régimen venezolano como un régimen que es no solamente complaciente, sino que es una parte instrumental, fundamental en todo este negocio del narcotráfico y del lavado de dólares. De manera que, más allá de lo que Trump declaró, aparte de la manera sistemática como se vienen haciendo diferentes operaciones, la gran actividad que hay, no sé si tú y tu audiencia lo han podido observar, pero hoy día, inclusive por las redes sociales, es factible ver la actividad, digamos, en el espacio aéreo y marítimo, de buques, de aviones, que fácilmente se les puede hacer el seguimiento a través de las redes sociales. Y claro, no, eso no significa que estén necesariamente vinculados a actividades del narcotráfico, pero sí reviste el mayor interés para la política norteamericana el entender qué es lo que está pasando, el papel que juega Venezuela, y aparte de esto, pues algunas consideraciones que seguramente pues podemos comentar sobre las alusiones que hizo Trump al gobierno de Guaidó y al papel que Estados Unidos espera jugar en el desenlace que va a ocurrir en Venezuela. Humberta, precisamente quiero preguntarte sobre ese tema, porque no solamente visitó el Comando Sur, sino que también
tuvo diferentes reuniones y entiendo que la última la hizo en la torre Trump, precisamente, que está allá. Pero la pregunta concreta que a mí me ha llamado mucho la atención, que fueron invitados algunos dirigentes políticos latinos, incluyendo cubanos, entiendo, y empresarios. Pero me llama mucho la atención que no estuvo presente ningún representante del señor Juan Guaidó cuando Venezuela era y fue el tema principal. Eso por un lado. Pero también se ha filtrado información que en la reunión que se efectuó en la Torre Trump hizo acto de presencia el señor Carlos Vecchio y el señor Tarre, y ninguno de los dos le permitieron entrar. ¿Qué lectura le das tú a eso? Mira, no, honestamente no conozco los detalles. Lo que sí, yo por ejemplo, desde el punto de vista político, me muevo mucho por los hechos constatables. Lo que es evidente es que hay un interés deliberado por parte de la falsa oposición de marcar distancia con Trump, porque ellos están haciendo un juego de cálculo que yo creo que es de la mayor torpeza y la mayor miopía, pero simplemente hay que verlo en el marco de lo que ellos hacen para justificarse y para de alguna manera seguir colaborando con el régimen. Este cálculo es que ellos quieren, por una parte, o sea, vamos a decir como se solía decir en Venezuela, ellos quieren apuntar por ambas bandas, ¿no? Por una parte, ellos quieren asegurarse de que mientras Trump sea presidente hay un reconocimiento para ellos poder desplegar estas inmensas maniobras que han realizado con el supuesto interés en recuperar los activos que tiene Venezuela en el exterior. El gobierno de Guaidó, que yo lo llamo una inmensa oficina internacional de lobby, está manejando grandes cantidades de dinero, quiere inclusive tener acceso a más recursos. El problema con esto es que no hay Contraloría, no hay rendición de cuentas, y en este desorden que hay, donde ellos se presentan con una carta y el gobierno norteamericano, algunas agencias le han dado crédito, le han dado, digamos, crédito en el sentido que le han dado reconocimiento pues a esa representación. Entonces ellos han visto en esta alzada de manos que Trump le dio a Guaidó, la manera que les permite a ellos mantener esa vigencia por los momentos, y la otra parte del cálculo es que ellos no quieren manifestar públicamente y hasta privadamente, me imagino, ningún apoyo a Trump, porque ellos calculan que Trump pierde las elecciones. Yo creo que eso es de una torpeza, pero volvemos al punto. A ellos realmente, el problema de ellos no es ni Venezuela, ni lo que está pasando internamente en Estados Unidos. Realmente la angustia de ellos es tratar de llegar con vida hasta noviembre. Ellos calculan que Biden va a ganar las elecciones, por eso hay como una especie de evasiva. Por supuesto, por otra parte, vemos que Trump también pues, ha hecho algunas aseveraciones marcando distancia contra lo que él pues, considera que no es la expresión genuina de una representación del pueblo venezolano. Bueno, Humberto, lo que tú estás diciendo en Voz Libertaria de Venezuela y 5 minutos con la Resistencia es algo realmente no temerario, yo diría sumamente fuerte, porque eso vendría entonces a demostrar la terrible contradicción que ha ejercido el movimiento que rodea a Juan Guaidó y a él como el supuesto presidente interino, en el sentido de manejar mentiras, porque yo voy a hablarte como venezolano. Yo creo que si algo tenemos claro todos los venezolanos, y yo voy a hablar en primera persona, es de el apoyo y de la comprensión que ha tenido Donald Trump con el tema de Venezuela y la terrible crisis que estamos viviendo en todos los órdenes. Si algo ha demostrado el gobierno de Estados Unidos en la persona de Donald Trump, ¿verdad?, es que ha sido coherente en el discurso y con actos muy concretos, como es el tema de las fragatas en aguas del Mar Caribe. Bueno, todo el congelamiento de las cuentas de muchísimos ladrones, porque hay que llamarlos con nombre y apellido. Y sobre todo ahorita el tema que ya lo vamos a hablar también, el tema de Alex Saab, que ha sido capturado y está siendo solicitado con vehemencia por Estados Unidos
como parte para ver si se resuelve el problema de Venezuela. De tal manera que sí, que lo que tú estás diciendo, y yo tengo que aceptarlo como con fundamento crítico y analítico, entonces estaríamos hablando de la falsedad extrema que representa ese G4 de Guaidó y él en primera persona. Y realmente sería terrible. Y eso lo voy a empatar con la pregunta que te voy a formular, porque Donald Trump fue muy claro en su intervención en la entrevista en una de las entrevistas que se le hizo, y dijo claramente: en Venezuela van a pasar cosas importantes dentro de poco. Eso lo repitió con mucha fuerza. ¿Qué crees tú que puede pasar, Humberto, según las Mira, palabras de Donald Trump? eso es, o sea, hay que verlo, hay que poner las cosas, digamos, un poco en perspectiva, ¿no? A mí no me gusta tratar de adivinar, porque en realidad, si nos atenemos a los hechos, Estados Unidos tiene que tomar una decisión fundamentalmente con base a los intereses de su seguridad nacional. Por eso es que Estados Unidos pone en la lista de los más buscados, ofrece una recompensa, hace lo que tiene que hacer para deponer el régimen en Venezuela, el régimen narcochavista, la narcotiranía, porque se ha convertido en un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora, como lo hemos hablado anteriormente, el problema para los venezolanos es que las urgencias nuestras, que lo deseable sería lograr una intervención militar hoy, pues las urgencias nuestras no son las mismas que tienen otros países, ni siquiera las mismas que tiene Estados Unidos. Por eso yo no lo sé, la verdad no lo sé. Yo creo que si Estados Unidos, desde mi perspectiva, va a intervenir, debería hacerlo ya, no solamente porque sea en interés de los venezolanos, porque además yo creo que en la medida en que se espere más tiempo, la situación va a ser mucho más difícil. El deterioro va a ser peor. Ya estaríamos hablando de que no bastaría con una intervención de los Estados Unidos. Estados Unidos tendrá que necesariamente involucrar a países como Brasil, a países como Colombia, que también uno observa que aunque simpatizan con la causa venezolana, han sido muy discretos a la hora de expresar su disposición a involucrarse en una salida militar. No sabemos cuál en definitiva va a ser la situación o el desenlace, pero lo que sí podemos saber es que en la medida en que vaya creciendo esa franja, esa tierra de nadie que hay entre Colombia y Venezuela, donde grupos paramilitares, la guerrilla, utiliza Venezuela como aliviadero, esto va a ser un problema sumamente grave para Colombia. Yo creo que es un error seguir esperando por algún tipo de coordinación diplomática cuando la situación en Venezuela es insostenible y en definitiva el desplome de la nación venezolana va a afectar por igual a Brasil, a Colombia y a los Estados Unidos. No le conviene a nadie. Entonces, desde esa perspectiva, yo le razonaría a los Estados Unidos que ellos deberían intervenir y hacerlo ya, y hacerlo de una manera como se ha especulado, de forma quirúrgica. Esto no estamos hablando ni siquiera de que va a ser una invasión tipo Panamá, sino que ellos saben exactamente cuáles son los objetivos políticos y militares que tienen que atacar y producir este choque lo más antes posible para evitar que el deterioro pues conduzca a una situación que va a ser peor. Ahora, lo que pasa con esta falsa oposición es que ellos no creen en esta salida. Por eso es que Guaidó, por ejemplo, no creen o no lo desean. Bueno, yo creo que ellos no lo desean porque justamente ellos no quieren ser parte de eso. Para ellos ha sido rentable ser parte de esa cohabitación con el régimen chavista en los últimos 20 años. Pero ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que Juan Guaidó no hable con la persona que le levantó la mano a comienzos de este año, que fue Donald Trump, que ha sido el mejor aliado, quizás el único, el más claro, el más expresivo que ha tenido Venezuela? Y en lugar de sentarse a hablar con el gobierno norteamericano de cuáles son las salidas, cómo se podría conformar una fuerza militar profesional en capacidad de enfrentar a las mafias militares en Venezuela, entonces él se va a firmar, se busca un contratista privado y firma un documento para hacer ese evento, pues que fue muy lamentable. Una chapuza. Es una chapuza, pero yo siempre he dicho lo siguiente y yo debo decir que yo honro a los venezolanos que bajo engaño o bajo no sé qué circunstancias pusieron su piel, su pellejo y su vida para ser parte de eso, porque ellos están haciendo algo que yo particularmente no hice, pero yo tengo que ser implacable con los políticos que alentaron y que financiaron esa chapuza, porque esa no es la manera. Aquí lo que debió ocurrir es que Juan Guaidó debió sentarse con Trump
vamos a ver cómo le hacemos un abordaje militar profesional, pero ellos no lo hacen. Inclusive ese contrato que firma Guaidó, que después dice que no firmó, pero que hay testigos que dicen que sí, él lo firmó de una manera insólita para demostrar la forma tan ligera como Guaidó se ha tomado esto de ser presidente encargado. Él ofrece dar parte de pago en barriles de petróleo. O sea, al contratista ahí está el contrato, ahí está, Sí. circuló por redes Bueno, sociales. sí, es lamentable, pero ya dentro de poco ya vamos a hablar de todas las chapuzas de Guaidó, porque podemos hacer un acordeón de chapuzas. Pero antes de eso, Humberto, fíjate, mientras está pasando en la Florida, mientras que están los eventos en desarrollo con el presidente Donald Trump, el día jueves, acá en Europa, específicamente en el Parlamento Europeo, se firma una resolución que ya es pública y obviamente es notoria y que están muy claros todos los acuerdos que ahí se firmaron. ¿Qué opinión te merece a ti, Humberto, el hecho, no sé si me permito, tengo que preguntártelo si lo has leído con detenimiento, que efectivamente uno de los actores principales de esa resolución y defensor de la misma es el eurodiputado, el señor Leopoldo López Gil, que pertenece al grupo político de PP de acá España. ¿Qué opinión te merece a ti el resultado de esa resolución? Mira, hay que poner las cosas, digamos, en su contexto. Y cuando hablamos de Leopoldo López y de Voluntad Popular es la franquicia de la familia López. Y no, esto no es de ahorita, esto es del momento en que se funda Voluntad Popular, desde las transferencias de dinero que hubo de PDVSA para mandárselo a Primero Justicia y luego buscar financiamiento para Voluntad Popular. Ellos se han enfrascado en un proyecto de estricto beneficio personal. Lamentablemente allí cayeron jóvenes políticos que, bueno, bajo engaño, bajo quizás alguna afán digamos, de protagonismo. Las políticas de Voluntad Popular han sido unas políticas de colaboracionismo con el régimen, pero claro, ellos tienen además, como tienen estas banderas para mostrar, como tienen a un Leopoldo López que ha sido parte justamente de esas negociaciones, entonces ellos tratan de pasar por debajo de la mesa para hacerse aceptar como una oposición válida, cuando lo que han hecho es justamente crear las condiciones para que el régimen siga aumentando su poder. Esto que pasó, por ejemplo, en el Parlamento Europeo es simplemente un evento más donde Voluntad Popular, en este caso el papá de Leopoldo López, se presta para aliviar lo que iba encaminado a ser una decisión y un pronunciamiento efectivo más contundente en contra del régimen de Maduro. Entonces sale simplemente como una carta de buena conducta, como una censura muy delicada, ¿no? Muy suave. Toda la potencia que le había puesto Vox y Germán Terch a ese pronunciamiento queda prácticamente diluida, esterilizada, porque ¿qué es lo que hace el papá de Leopoldo López? De Sí, manera muy lo azucararon al máximo. pero ¿cómo lo azucararon? Porque es que, claro, hay una condena retórica, ¿no? al régimen. Y se le hace un llamado inclusive para que la solución se encuentre vía elecciones, que ya sabemos que ese es un tema que está sumamente claro que no puede haber elecciones en estas condiciones en Venezuela. Pero en realidad, el papel que hace Leopoldo López como operador de esta falsa oposición y del régimen es eliminar las alusiones que había en la versión original, donde se hablaba de Hezbollah, donde se hacía una referencia directa al papel de Delcy Rodríguez en el último evento con las maletas llenas de droga que llegaron a España, pero también donde se habla de considerar la salida por vías de fuerza. Sí. Entonces, claro, ellos buscan la manera de aminorar esto, esterilizan ese pronunciamiento para presentárselo como un tributo a Delcy y que Delcy y el gobierno de Maduro pues haga algunas concesiones que son de beneficio personal para Leopoldo López. O sea, esto es como una versión un poco más sofisticada de lo que pasó el año pasado en abril, el 30 de abril, donde se moviliza el país y el balance no es una victoria popular, sino que Leopoldo López sale de su casa para ir a la embajada de España y donde curiosamente se descubre pues que Leopoldo pues tiene unos contactos insólitos con la gente del chavismo, ¿no? O sea, y esto se presenta como algo normal, ¿no? Yo creo que es, como lo hemos dicho muchas veces, lamentablemente
voluntad popular como parte de esa falsa oposición no es otra cosa que la continuación del chavismo por otros medios. Lo han demostrado, la manera como ellos pues han manejado el tema de la honestidad, la pulcritud en el manejo del Tesoro Nacional. O sea, ellos creen que pueden ser eximidos de lo que nosotros le reclamamos a los chavistas porque estos son de oposición. Entonces a ellos hay que perdonar la corruptela. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable y es un cinismo que no podemos realmente tolerar los venezolanos. Bueno, Humberto, yo comparto plenamente tu análisis, pero quiero agregarte dos elementos que me han parecido a mí bueno, horrible. El primero, bueno, ya eso lo han dicho, porque yo lo he escuchado en otros medios de comunicación, el hecho de que hayan incluido, o mejor dicho, hayan excluido que en el documento original se hablaba de elecciones sin Maduros en el poder. Y eso lo borró el señor Leopoldo López Gil y su grupo. Y el otro hecho es que la vicepresidenta del Parlamento propuso de una manera coherente, que me parece a mí que todos los venezolanos deberíamos de iniciar una campaña de respaldo, Humberto, y yo aprovecho para comprometer a Repúblico y a ti personalmente de que nos montemos en esa tarea, de que ella plantea que lo debería hacer en primera persona Juan Guaidó, Julio Borges y los embajadores de Europa. Ella plantea que se saquen a todos los diplomáticos que representan a Nicolás Maduro de todos los países de Europa. Y eso no lo quisieron incluir, no lo quisieron ni siquiera discutir. Eso lo ha dicho ella en diferentes declaraciones. A mí me parecen dos hechos extremadamente graves que desnudan, y ahí es donde coincido con tu análisis, que es pero muy transparente y muy perfecto, de que esta gente, pues, mientras que Donald Trump, y por eso quise compararte la jornada del jueves, la de aquí de Europa, con la del viernes en la Florida, mientras que Donald Trump y su gobierno y otros países, que entiendo que son más de 25, están claros de que es por la vía que ellos sabrán cómo. Yo siempre hablo en la vía de la fuerza, o bien sea, como tú lo decías, de manera quirúrgica o de manera coordinada con un ejército libertario de los venezolanos y ellos respaldándonos. Eso pudiera ser la otra salida. Pero mientras que sucede eso en América con Donald Trump, entonces pareciera ser, Humberto, que la comunidad europea, liderada por Pedro Sánchez, Zapatero y los cubanos, ¿verdad?, tratan de oxigenar y de respaldar esa farsa del 6 de diciembre para elecciones parlamentarias. Yo creo que esos son como los dos elementos que estamos ahorita visionando. ¿Tú qué opinas de eso, Humberto? Mira, ellos tenían que generar una resolución como la que salió aprobada, porque al igual que, digamos, en cualquier otro medio diplomático, bueno, ya tú sabes que ha estado muchos años en la política, los estados no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, cada quien está jugando en base a esos intereses. Es muy cómodo para un país decir que es solidario con la causa de Venezuela, pero es una expresión más retórica. Yo entiendo, porque yo veo y leo con atención, por ejemplo, lo que algunos funcionarios del lobby o del gobierno de Guaidó, por ejemplo, cuando ellos dicen que están buscando apoyos internacionales, que Venezuela no puede solamente, o que Guaidó no puede simplemente afianzarse en los Estados Unidos. Pero es que el problema es que el único aliado que ha sido expresivo, que ha tomado acciones contundentes frente al régimen en Venezuela, ha sido Donald Trump, ha sido el gobierno de Trump. Entonces, cada vez que yo veo que esto se va por el camino de la OEA, o por el camino del PIAR, o por el camino de la ONU, o de algún tipo de reunión de diplomáticos, mira, de ahí nunca va a salir una decisión concreta. De ahí lo que salen son resoluciones como la que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, que es una manera de darle la razón a todo el mundo. O sea, todos tienen la razón. Bueno, hay que darle una oportunidad al gobierno de Maduro para que se reivindique y se presenta dentro de ese falso pluralismo a una presunta oposición que no es tal, que es el partido de la familia López. Bueno, Humberto, el tiempo tú sabes que es implacable en este tipo de programas. Yo quiero recordarles a nuestros usuarios de que vamos a grabar dos secciones. Esta entrevista es tan interesante con Humberto que he decidido hacerlo en dos fracciones. Vamos a dejar algunas preguntas en el aire. Humberto, vamos a hablar de qué es el movimiento repúblico, vamos a hablar sobre Alex Saab y vamos a hablar de temas de interés
para la libertad de Venezuela en la próxima fracción del próximo programa. Quiero agradecértelo y háganle seguimiento a la entrevista número 1 y número 2 con Humberto González, representante del Movimiento Repúblico.